ejemplo, es la apnea. Lo cierto es que no nos damos cuenta a menos que tengamos una persona que pueda identificarlo cuando duerme con nosotros. La apnea es un bloqueo del paso del aire que interrumpe la respiración y hay algunos segundos en el que la persona no respira y después se reanuda esta respiración. Pero lo importante es saber, más allá de que cada vez hay más personas que lo sufren, que lo padecen y no lo saben, qué es una apnea, cómo se produce y qué consecuencias puede tener. Es por eso que estamos en comunicación vía Zoom y saludamos al doctor Juan Ignacio Echaide, médico otorrinolaringólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola Yamila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, a vos, a Martín y a toda la producción. Bueno, doctor, queríamos conocer acerca de la apnea del sueño. ¿Qué es, como para empezar, para tener una definición? Mirá, los pacientes los podemos dividir en dos que a su vez coexisten en una sola persona. Por un lado tenemos el paciente que ronca, que es el que en general a él no le molesta y le molesta a su familia, a su pareja y demás. Y de ahí viene la primera queja. Pero después tenemos pacientes que además de roncar, tienen lo que se llama síndrome de apnea-hipopnea del sueño, que ese sí es el enemigo silencioso, por decirlo de alguna manera, porque tenemos un paciente que durante la noche tiene muchos cortes en la ventilación. Se corta la oxigenación en la sangre y eso genera alteraciones a nivel cardiovascular, de la secreción de hormonas, que me va a generar a la larga un problema mucho mayor que solamente el paciente que ronca. Claro. Claro. Y esto, ¿siempre el paciente que ronca es el paciente que tiene apnea? O puede ser que solo ronque sin apnea o solo tenga apnea sin roncar. No siempre, por eso mismo yo siempre aclaro que tenés el paciente que ronca y que es un problema de sonido para el resto, que no deja de ser un problema, pues es un problema social que mucha gente consulta solo por ronquido. Y tenemos el paciente que además de roncar, tiene esos episodios de apnea y que tiene síntomas de lo que llaman síntomas diurnos, que son los síntomas silenciosos, el paciente que tal vez se levanta con dolor de cabeza o que padece de migraña o que se queda dormido mientras está realizando alguna tarea. Esto es muy importante en los pacientes tal vez que trabajan en trabajos riesgosos, en altura, o pacientes que trabajan manejando y que realmente tienen una alteración que se quedan dormidos durante el día o que tienen micro momentos en los cuales ellos pierden directamente la conciencia y se recupera rápidamente, pero a la larga termina teniendo una repercusión crónica sobre el sistema cardiovascular y además el riesgo de tener algún accidente en el día a día. ¿Qué puede generar esta apnea del sueño? La apnea en sí se genera por obstrucciones a nivel de la vía aérea alta en general. Uno de los factores de riesgo más importantes es el sobrepeso o la obesidad, porque eso aumenta el diámetro del cuello. Claro. Entonces, nosotros siempre hablamos de que el síndrome de apnea-hipopnea es una enfermedad multinivel, porque las obstrucciones se pueden producir desde la nariz, a la altura de la garganta, en el cuello, y además es multifactorial, porque podemos tener pacientes que por desvío del tabique o algunas alteraciones dentro de la nariz no respiren por la nariz y tengan apneas por culpa de la nariz. Podemos tener pacientes que tienen las amígdalas muy grandes o el paladar en determinada proyección o la base de lengua que hace que tengan las apneas, o podemos tener pacientes que por su obesidad aumenta el perímetro del cuello, que es lo que hace que se produzca la obstrucción en la vía aérea. ¿Cómo puedo identificar si yo a la hora de dormir, si no tengo ninguna persona que esté alrededor mío y me diga, bueno, dejaste de respirar unos segundos, lo haces habitualmente, ¿cuáles son aquellos factores que me llevan a mí a decir voy a hacer una consulta para saber si sufro apnea del sueño? Mira, en principio la somnolencia diurna o esa sensación de sentir que el descanso no fue bueno es una llamada de atención. Después los pacientes que tienen hipertensión que no se puede controlar fácilmente, el paciente que toma su medicación y no controla la hipertensión, pacientes que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo, el paciente que durante la noche se despierta 3 o 4 veces, en general es una llamada de atención. Y obviamente el paciente que duerme acompañado, tal vez podemos tener la opinión de los familiares que nos van a decir si está roncando, se hace apneas. Una herramienta muy práctica hoy por hoy con los celulares es grabar un video mínimo. Yo ya con eso me puedo dar una idea de qué tipo de respiración nocturna tiene y ahí solicitar los estudios pertinentes para ver realmente cuánto impacto tienen
esas apneas sobre el sueño. Hoy por hoy, por suerte, contamos con la poligrafía del sueño, que es un aparato que el paciente se lo lleva a la casa y mide la saturación de oxígeno, el número de apneas, la cantidad, el volumen del ronquido y demás. Entonces nosotros tenemos un montón de parámetros que después los vamos a poder leer en el consultorio y es mucho más fácil para el paciente llevarse el aparato, hacer el estudio y no mucho más. Y por último, algo que decía al inicio tiene que ver con solo ronquido. Muchas personas acá como que prestaron atención. ¿Con qué tiene que ver el ronquido? Y si hay alguna forma de poder curarlo, manejarlo, disminuirlo, controlarlo. Lo importante es diagnosticar la causa del ronquido. Hay algunas personas que tienen ronquido posicional. Por ejemplo, si nosotros dormimos boca arriba, en general vamos a roncar mucho más porque la lengua se va hacia atrás y genera una pequeña obstrucción. Ahí ya descartamos los pacientes que tienen lo que se llama ronquido o apnea posicional. Eso se puede solucionar realizando la higiene del sueño, tratando de dormir de costado y demás. Después tenemos los pacientes que van a tener algún tipo de alteración anatómica, como puede ser desvío del tabique, los cornetes hipertróficos dentro de la nariz o las amígdalas muy grandes, que eso va a ser la causa del ronquido y solo les va a generar ronquido y no apneas. Por lo tanto, con cualquier consulta, en consultorio de otorrinolaringológico básico, se puede hacer diagnóstico de los sitios de obstrucción, que son los que me van a generar ese ronquido y potencialmente las apneas. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy claro. Gracias a vos, Yamile, un placer como siempre.